Acompáñame por favor en la palabra, libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, verso 7. Se lo va a leer conmigo, muy pendientes allí en audiovisuales para que estén respaldando las citas bíblicas. Si usted necesita Biblia, levante su mano por favor para que le puedan acercar una Biblia. Si no, igualmente aquí en pantalla va a aparecer. Evite el uso del celular a menos de que usted vaya a compartir el enlace con más personas, pero evite el uso del celular. ¿Listo? Lucas capítulo 22, verso 7. Dice Reina Valera, lo tituló de la siguiente manera: la institución de la Cena del Señor. Creo que es un pasaje bíblico que usted ya ha escuchado o lo ha leído, y si no, por lo menos de alguna manera tiene referencia de ese acontecimiento. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí que al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que llevaba un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, prepararla allí. Verso 13, ¿cuántos vamos bien ahí en la lectura? Amén. Verso 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Quiero que vuelva a repetir este verso, por favor, léalo para que lo entendamos. Verso 15, y les dijo: cuánto he deseado, diga conmigo, deseado, comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Verso 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Un verso bíblico o un contexto bíblico muy conocido por todos nosotros, y me parece interesante porque los 4 evangelios están relatando el mismo acontecimiento, pero cada uno de ellos da una connotación diferente de lo mucho que aconteció. No solamente se sentaron a comer y ya. Dice la Biblia que ahí estaban celebrando. Hay dos, las fiestas judías los judíos tienen muchas celebraciones, y entre esas una es la Pascua y otra es la celebración del día de los panes sin levadura, o la celebración de los panes sin levadura. Son 2 celebraciones diferentes, no las confunda. A veces leemos muy rápido y creemos que habla de lo mismo, pero la Pascua habla del momento del sacrificio del cordero, y los panes sin levadura pues era una fiesta de panes sin levadura. Listo, está entendido. La fiesta de los panes sin levadura, porque durante 7 días, como pacto perpetuo, por 7 días desde que el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel de la esclavitud, les dijo: por mandamiento perpetuo, la idea es que ustedes hagan eso y que celebren la Pascua. Termina el día de la Pascua, inmediatamente inicia la fiesta, que son 7 días de los panes sin levadura. Los celebren a perpetuidad. Entonces los judíos tenían la tradición, diga conmigo tradición, la rutina, hacía parte de su esencia. Después de muchísimos años, en el tiempo de Jesús, pues seguían celebrando, por supuesto, esta tradición judía. La fiesta de la Pascua terminaba y comenzaba inmediatamente la de los panes sin levadura. Era una tradición, era algo normal, rutinario, era de todos los días. O bueno, no de todos los días, pero sí una constante en sus vidas. Y ellos celebraban y hacía parte. Cuando Jesús les dice a ellos: vayan y preparen la cena, y hay ya un lugar dispuesto, para ellos pensaban, les hago la pregunta, ¿ustedes creen que para ellos era obvio que ya era la última cena con Jesús?
Para ellos, como hacía parte de su rutina, era algo normal. Porque para ellos era, vamos a preparar una cena y vamos a compartir con el maestro. Qué lindo, qué chévere. De seguro lo tuvieron que haber hecho oportunidades anteriores, era algo normal. Y de eso quiero hablar en esta mañana. El título que le coloqué a mi mensaje se llama La Última Cena. Diga conmigo, la última cena. Porque para los discípulos era una tradición, era algo normal, pero para Jesús, que sabía todo, por supuesto que conocía sus tiempos, y él mismo lo menciona en los versos que leímos, él sabía que era la última cena que iba a tomar antes de que se cumpliese esto mismo en el reino de Dios. Él sí sabía que era su última cena con sus discípulos, pero los discípulos no sabían que era su última cena con su maestro. Y esto me hizo reflexionar muchísimo. Hace unos días estaba hablando precisamente con Christopher sobre el valor de la vida y los pequeños detalles, cómo marcan la diferencia en cada uno de nosotros. Y es que a veces estamos tan enfocados en intentar vivir la vida de tantas maneras que nos acostumbramos a rutinas y no disfrutamos de lo que Dios quiere darnos a nosotros. ¿Ustedes vieron la noticia hace unos días sobre Sofía Delgado? ¿Cuántos leyeron, vieron, escucharon esa noticia? Se las voy a leer porque no quiero quitarle ni agregarle nada a ese caso. Desgarrador caso, un caso de feminicidio contra una menor de edad, vulnerada, violentada de una manera caótica. Preste mucha atención y se la voy a leer. Sofía Delgado, hace unos días sucedió y se mostró esa noticia. Se la voy a leer, ¿quiere que se la lea? Se la voy a leer, dice: ella solo iba por champú. Desgarrador testimonio de la madre de Sofía Delgado. La menor de 12 años fue hallada sin vida, desmembrada en el corregimiento de Villagorgona, Valle del Cauca. El asesinato conmocionó al país entero. Dice, las autoridades detallaron que el cuerpo de la menor de 12 años presentaba además signos de violencia sexual. Mire las palabras de una madre. Primero que todo, pedirle a Dios que haga justicia. Y en nombre de mi hija Sofía, seguir el legado para que lo que estamos viviendo como familia no le toque a más familias ni a más niños inocentes como a mi niña. Ella solo iba por champú para poder bañar a su perrita. Pero como estamos rodeados de gente mala, gente con máscara, que no tiene amor ni a Dios en su corazón. Ese fue el desgarrador testimonio de una madre que entierra a su hija desmembrada de 12 años. ¿Ustedes vieron esa noticia? Terrible. La niña salió por champú, como usted sale a comprar el almuerzo todos los días. Quizás que muchas veces nosotros creemos vivir la vida creyendo que la tenemos garantizada, no sé hasta cuándo. No sé si usted se ha dado cuenta que vivimos la vida de tal manera que creemos que tenemos el día de mañana garantizado. Y no quiero con esta predicación que usted salga con miedo, quiero que salga con la expectación de aprovechar cada día presente que Dios le ha dado, porque no sabemos si mañana vamos a estar. Mira a alguien que tenga a su lado y usted cree que usted tiene garantizado que lo va a ver mañana. Dice, no, porque lo veo cada domingo. ¿Usted cree que tenemos garantizado el día de mañana? ¿Usted cree que esta madre de esta niña Sofía, si hubiese sabido que era la última vez que iba a ver a su hija, la hubiese dejado salir de la casa? Usted como madre hubiese dicho, bueno, yo sé que hoy es la última vez, bueno, vaya y compre el champú rápido y vuelva. O bueno, ni va a volver. Entonces, ¿usted cree que hubiese sido de esa manera? ¿Cuántas historias similares familiares tenemos de que no sabíamos que era el último abrazo que íbamos a dar? No sabíamos que era el último mensaje de texto que nos iban a responder o el mensaje de WhatsApp. No sabíamos que era el último diciembre o no sabíamos que era la última vez que íbamos a charlar o a discutir. Algunos se quedaron enterrando familiares bajo una discusión y no han logrado sanar ni vivir su luto de manera correcta porque lo último que conversaron fue para discutir. Entonces yo pienso en este acontecimiento. Porque cuando veo el hecho de Jesús y los apóstoles, Jesús sí sabía que era su última cena con ellos.
Y si usted ve todo el contexto, que no le puedo leer todos esos textos de los 4 evangelios, usted nota la cantidad de enseñanzas que les da en esa cena, antes de la cena, en medio de la cena y posterior a la cena, en el momento del Getsemaní, y luego fue arrestado. En todo eso hay múltiples enseñanzas que les estaba dando, porque él sí sabía que era su última cena con ellos, antes de ser arrestado. Pero como usted y como yo, creo que estamos en el lugar de los discípulos, que no sabían que era su última cena. Ellos no lo sabían. Está el otro caso también, no sé si ustedes lo escucharon, el accidente que sucedió de las chicas que iban, o bueno, los estudiantes de veterinaria, que iban para mesitas o la mesa, y en el camino se accidentaron, y dice la noticia, lo que sería una jornada social terminaría en tragedia vía Bogotá-La Mesa. Eran 55 personas de la Corporación Nacional CEN, las que emprendieron el viaje en 2 buses, y en uno de ellos se subieron 28 personas al vehículo, el cual se accidentó. En el video quedó registrado el grave accidente de ese bus. 5 familias están de luto tras la trágica muerte de sus hijas en un accidente que ocurrió el 5 de octubre. 20 están hospitalizados. ¿Ustedes creen que los padres de estas 5 chicas sabían que esa sería su última oportunidad de verlas? No lo sabían. Es que es difícil saberlo en realidad. Y es que aquí el tema es que Dios no está pidiendo que nosotros sepamos cuándo es nuestro último momento. Él quiere que estemos listos para cuando suceda. Lo repito, Él no quiere, y Jesús en ningún momento se incomodó porque ellos no sabían ni lograron discernir que sería la última cena. Pero algo de lo que acontece en ese texto es que ellos no aprovecharon la oportunidad que tenían para con Jesús. Quiero que piense por un momento, si hubieses tenido la oportunidad tú de estar en ese lugar de los discípulos, haber sido uno de esos discípulos y saber que era la última cena, ¿qué hubieras conversado con Jesús? Si hubiese sido la última cena y tú eres uno de esos discípulos, ¿qué discípulo te hubiese gustado ser? ¿Cuál? ¿Judas? ¿No? ¿Juan? ¿Pedro? ¿Quién más? Cualquiera de esos discípulos. ¿Usted qué hubiese hecho en lugar de ellos? Si usted hubiese sabido que era la última cena con Jesús, ¿qué hubieras hecho? ¿Le hubieras preguntado sobre planes? ¿Le hubieras dicho algo? Ora por mí, ayúdame, tengo tanto que preguntarte, tengo tanto que conversar, no me quiero despegar de ti ni un solo segundo. Porque de seguro nosotros creemos que el día de mañana está garantizado con los que están a nuestro alrededor. Y eso no es así como las noticias que se les acabo de mencionar. La última cena, diga conmigo, la última cena. Dígalo fuerte, la última cena. Mire, recuérdelo, esto no fue una cena de despedida. Porque cuando hacemos cenas de despedida, pues sí damos palabras. Ustedes recuerdan, aquí se hizo varias actividades despidiendo una pareja de líderes que se fueron para Europa, y César y Daniela, y habían palabras y palabras y palabras, y se les decía y se les abrazaba, y algunos lloraban y volvían y daban palabras y palabras, porque cuando sabes que te estás despidiendo de alguien, quieres dejar los mejores recuerdos y los momentos más memorables y las mejores palabras. Pero cuando no sabes que te estás despidiendo y que va a ser la última cena, pues no te importa. ¿Qué conversación ha quedado pendiente con la familia? ¿Qué situación quedó por ahí? ¿Qué deudas? Porque como creemos que mañana vamos a estar, pues no nos interesa qué estamos dejando memorable en nuestras casas y en nuestras familias. Noto varios detalles en este texto. Y es que cuando Jesús les dice que vayan y preparen la mesa, y dice en Mateo 26, verso 20, rápidamente, dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Verso 22, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? La versión de Lucas en el capítulo 22, verso 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles. Diga conmigo, cuando era la hora. Quiero que lo diga fuerte, cuando era la hora. Con esa voz de autoridad con la que grita en la casa. Cuando era la hora. Se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua
antes que padezca. Jesús les está aclarando que es la última cena, pero ellos parecen no entenderlo. Porque Él se los repite y hay 3 acontecimientos, 3 palabras que les dice que Él ya no va a estar, que va a ser su última cena, pero ellos no lo entienden. Tanto veo que no lo entienden porque Jesús empieza a conversar con ellos y les dice, uno de vosotros me va a entregar. Y yo quiero que aprendamos que no sé si esta sea la última vez, no sé si este sea tu último culto. ¿Has pensado en eso? No sé si esta sea la última vez que tenías la oportunidad de cantar y ministrar o de predicar la palabra. ¿Qué tal que este fuese el último domingo que Dios te permitiera tener vida? ¿Qué tal que fuese este la última vez o el último almuerzo que vas a tener con tu familia? ¿Qué tal que fuese la última vez que vas a ver a tu papá, a tu mamá o a tus hermanos o a tus hijos o a ese abuelo o a esos tíos o a esa gente que casi no ves? ¿Qué tal que fuese hoy? ¿Qué fecha estamos hoy? 20. Hoy domingo 20 de octubre fuese nuestro último respirar. Piensa en eso, por favor. ¿Qué tal que fuese nuestro último domingo reunidos aquí? ¿Qué tal que fuera? Cuando leemos el texto, noto 3 cosas importantes y la primera que les quiero enseñar, Jesús les dice, uno de vosotros me va a entregar. Y es que como no sabemos si vamos a tener el día de mañana, hay conversaciones incómodas que tenemos que tener. Lo voy a repetir de nuevo para que usted lo entienda. Como muchas veces nosotros no sabemos si mañana lo vamos a tener, hay conversaciones que debemos tener hoy que no la podemos dejar para mañana. Hay familiares con los que tienes que conversar hoy porque tú no sabes si mañana puedas hablar con ellos. Hay mensajes que tienes que enviar que has estado postergando y has estado dejando para lo último, después le llamo, eso después nos vemos, eso en diciembre nos abrazamos, nos damos el feliz año, pero tú no sabes siquiera si tú o él o ella vamos a llegar a diciembre. Y hay conversaciones que deberíamos tener hoy y no dejarlas para mañana. Hay alguien con quien tú necesitas hablar. Hay parejas que se tienen que sentar hoy. Diga conmigo hoy. Dígalo fuerte, hoy. Hay parejas que se tienen que sentar hoy a tener una conversación incómoda. Hay que sentarse y decir, vamos a hablar de eso que hemos estado postergando y que nos está estancando y que no hemos dejado, que no nos ha permitido avanzar ni cumplir el propósito de Dios porque lo estamos dejando para después. ¿Cuántos esposos que enviudan o esposas que enviudan y resultan diciendo, yo cuánto quise haber hablado de este tema con él o con ella? Y no le estoy hablando de discusiones, no le estoy hablando de cosas malas, es que hay buenas conversaciones, pero también resultan incómodas. Hay cosas que hay que hablar hoy, porque tú no tienes garantía del mañana. Hay gente con la que tienes que hablar hoy. Hay hijos que debes agarrar y sentarlos y decirle, mira mi amor, usted puede ser muy bonito, muy querido, muy chévere, tener mucha gracia, todo lo que quiera, pero aquí se hacen las cosas de esta manera. Porque usted dice, cuando sea grande le digo, después él mirará, ella mirará, tomará sus decisiones. No, hay que tomar esa decisión hoy. Hay que hablar y tener esas conversaciones incómodas hoy. Hay que saldar esas cuentas. Hay cuentas emocionales pendientes y debemos saldarlas hoy. Diga conmigo hoy, porque hay muchos de nosotros que hasta nuestra salvación puede estar en peligro por no haber arreglado ciertas cuentas. Y él empezó a tener una conversación incómoda. Era la última cena. Jesús pudo haber dicho, pues dejémoslos así, pobrecitos, van a pasar por cosas tan difíciles, pues digamos que todo está bien. Y haber comido con ellos y tomar fotos y hacer videos y una cantidad de cosas. Pero Jesús dijo, no, hay que tener esa conversación. Uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros tiene un asunto pendiente y yo lo sé y es necesario que lo charlemos. Y por eso dice la Biblia, y se entristecieron. Usted se imagina, estaban ellos comiendo bien, chévere, y Jesús dice, ¿cuántos han tenido cenas familiares así? Que todo va bien, todo está chévere, comen, disfrutan, hasta que alguien dice, bueno, el motivo de la reunión es, porque resulta que
Así, ese mismo sentimiento, eso pasó. Jesús dice, bueno, chicos, en realidad esta será mi última cena, pero quiero decirles algo. Todos estaban pendientes a la expectativa. ¿Qué va a decir Jesús? Y él dice, uno de ustedes me va a entregar. Pareciera que debía haber sido algo que debió haberse guardado para él. Si él ya lo sabía, era suficiente. Pero él tenía que poner sobre la mesa una conversación incómoda, porque eso era necesario para saldar las cuentas. Era necesario para que se cumpliera el plan y el propósito sobre cada uno de ellos. Tú debes llegar a tu casa. Yo debo llegar a mi casa. Debemos llegar a nuestra casa, a nuestros lugares de trabajo, a nuestros lugares de estudio, a la gente que nos rodea y decir, vamos a tener esa conversación incómoda que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo. Y vamos a arreglar las cuentas. Te pido perdón y te perdono. Te restauro, te ayudo, te levanto. Pero hay que tener esas conversaciones incómodas. Yo sé que esto no es algo que usted diga, amén, lo recibo para mí. Lo sé. Porque ¿quién de nosotros está listo para esas conversaciones? Creo que ninguno. Por eso hay que tener al Espíritu Santo para tener esas conversaciones incómodas. Mira a alguien y dile, hoy vas a conversar de algo incómodo. No vergonzoso, pilas. No cosas malas, sino que hay que mandar ese mensaje a ese familiar que has estado postergando. Hay que restaurar esa relación. Hay que sentar ese límite y colocar ese precedente. Si alguien te está irrespetando, si alguien está pasando por encima tuyo, tienes que hablarlo, tienes que tener esa conversación incómoda. Puede que ninguno de los dos estén felices con la conversación, pero hay que tenerla porque ahí se va a glorificar el Señor. Hay que tener esa conversación incómoda pero necesaria. Segundo, Lucas capítulo 22 verso 3. 22:3. Y entró Satanás en Judas. ¿En dónde entró Satanás? ¿Y quién era Judas? Un discípulo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron. ¿Quiénes se alegraron? Los principales sacerdotes se alegraron y convinieron en darle el dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Luego está el texto que leímos inicialmente, que se da el tiempo de la cena. O sea, esto aconteció antes de la cena, y él vio que el momento indicado era la cena. ¿Usted cree que Judas sabía que iba a ser la última cena con Jesús? Él convino a hacer lo que quería hacer o lo que quiso hacer, porque de seguro él diría, Jesús se va a liberar de esta y otras más, o va a tener más oportunidades. No sé qué pasaría por la mente de Judas, de verdad. Pero él convino y arregló, y dice porque el diablo entró, o Satanás entró en él, y para que se cumpliese el propósito y la palabra dada, pues era necesario que eso sucediera. Pero entró en él y él convino un momento para entregarlo, y el momento fue la cena o posterior a la cena, pero se estaban dando todos los escenarios propicios para Judas para poder entregar a su maestro. Asimismo entiendo que como Judas hay muchos que nos comportamos como él. Puede que nunca el diablo se vaya a meter en usted, jamás piense eso, y que nunca le vayan a enseñar eso. Doctrinalmente le enseño que el diablo no puede entrar en usted. ¿Por qué no puede entrar en usted? Porque usted tiene al Espíritu Santo dentro de su vida. Está Cristo en usted, y si Cristo, el Espíritu Santo, está dentro de usted, el diablo no puede entrar. En ellos el Espíritu Santo no estaba dentro, por eso tenían que ir al aposento, esperar a ser llenos del Espíritu Santo. Pero antes ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sucedía con el Espíritu Santo? Venía hacia una obra externa e interna dentro del creyente o de la persona, y el Espíritu Santo no moraba. Ahora en usted y en mí sí mora el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? En usted y en mí sí mora el Espíritu Santo. Somos diferentes. El diablo no puede entrar en usted.
Jamás diga esto, es que se me metió el diablo, es que no, el diablo no puede entrar en usted, pero lo que el diablo sí puede hacer en alguien lleno del Espíritu Santo es influenciarlo, trabajar de afuera hacia adentro, influenciarlo con pensamientos, influenciarlo con sentimientos, influenciarlo con ideas, con personas. No puede entrar en usted, pero busca la manera de hacerlo. Intenta influenciarlo. Entonces dice acá que el Satanás entró en Judas. En nosotros no entra el diablo, no entra Satanás. Pero nos parecemos mucho a Judas porque aunque el diablo no entra en nosotros, sí nos influencia. Nos influencia con cosas incorrectas sin saber, y nos dejamos usar por el diablo sin saber que de repente sea la última oportunidad que tengamos para hacer algo, y el diablo nos limita y nos daña el plan. Él no sabía que estaba siendo instrumento del diablo. Como usted y yo muchas veces no sabemos que el diablo nos puede estar usando para hacerle daño a alguien más. ¿Sabe cuántas cenas familiares eran buenas cenas familiares hasta que alguien entró con un comentario imprudente? Le pregunto, ¿en su familia hay gente imprudente? ¿O usted es el imprudente? Creo que hemos conocido, así sea por novelas, que todo está bien. Está la gente compartiendo, están aquí, allá, todo está perfecto, está lindo, hasta que alguien tiene que meter la cucharada. Es que mire, hay gente que se apropia del título de la imprudencia y les gusta. Convienen y dicen, esto está muy tranquilo, hay que revolcar aquí el asunto. Esto está muy pasivo, ¿no? Aquí, y buscan los comentarios inapropiados. Venga, usted sí le dijo a fulano lo que me dijo a mí, y los pone en situaciones incómodas. Mira a su alrededor si hay algún imprudente que usted conozca. Porque mire cómo el diablo nos puede llegar a usar. ¿Y sabe cuántas cosas y cuántos problemas familiares han sucedido por gente que conviene hacer el mal en donde no debería hacerlo? Son los que propician las discordias, son la gente que está propiciando los chismes. ¿Hay algún chismoso aquí? No, ninguno, ellos no vienen a la iglesia, obviamente. Usted está lleno del Espíritu Santo. Porque es que hay gente que aún con los chismes, y muchas veces caemos nosotros en hablar cosas incorrectas, en decir y comunicar, y ¿sabe qué es lo peor? A veces lo hacemos porque no sabemos que vamos a hacer daño por eso, y uno dice, bueno, está bien, pequé por inocente, pero a veces lo hacemos sabiendo el resultado que eso va a traer. Entonces usted es de los míos. ¿Sabe que hay algo que Dios ha trabajado en mi carácter para que conozca un poquito de mí? Pero ha trabajado en mi carácter porque yo era una persona muy impulsiva, y hay cosas y todavía reacciones que necesito que Dios trabaje en mí, pero yo era muy impulsiva, entonces yo no pensaba para responder o para reaccionar, desafortunadamente. ¿Y sabe cuántas veces yo me arrepentí? Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué dije eso? No debí haber hecho eso, y eso se le suma que tengo sobrepensamiento. Entonces a todo lo doy vuelta, con todo pienso de todas las situaciones, y a todo debí haber dicho esto así, pero ¿por qué dije esto? Y vuelvo y pienso en el escenario. Eso es un poquito para que conozcan de mí, un poquito compleja de entenderme, la verdad. Pero mire, uno comete tantas imprudencias, pero tantas. Y yo digo, de haber sabido, hemos tenido pérdidas familiares muy, muy fuertes. Y yo digo, de haber sabido que era la última oportunidad que tenía para haber hablado con esa persona, yo no hubiera dicho lo que dije. De haber sabido que esa persona era su último día, yo hubiese sido más prudente al predicarle la palabra. ¿Sabe cuántos hermanos en la iglesia, y quizá no solamente acá, sino en muchos lugares, han dejado de venir a la iglesia porque alguien les dijo algo imprudente? Y uno puede decir, no, pues que maduren en el Señor, sí, pero es que usted fue el imprudente. Usted fue el que dijo, hizo el comentario. Yo fui la que dije, hice el comentario. Y cuánta gente se ha ido porque no hicimos las cosas de manera prudente. Y Judas, desafortunadamente, permitió que el diablo entrara en él. Y lo que pudo haber sido la charla de restauración de Judas, lo que pudo haber sido una cena buena con el Señor, terminó en el momento más tormentoso de su vida. Porque después de haber cenado, porque Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar. Y dudando, dice la versión de Mateo,
Y hablando entre ellos decían, ¿de quién estará hablando? ¿Seré yo, seré yo, seré yo, seré yo? Y dice que Jesús habla al que está recostado a su pecho, que era Juan, y le dice a él, Pedro le dice a Juan, pregúntele al maestro de quién está hablando. Pedro no le pregunta directamente, le dice, pregúntele a él de quién está hablando. Y Juan, recostado al pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿y de quién es aquel de que estás hablando? Y Jesús le responde a él y le dice, aquel que yo le diera el pan mojado, ese es. Y tomando el pan en su mano, lo entregó a Judas Iscariote. Eso lo dice todo en la versión de Mateo. Lo entregó a Judas Iscariote, y él tomando el bocado, el diablo entró en él. Tomando el bocado. Mira, es que Dios te puede dar a ti lo mejor, pero si tú dejas que el diablo entre, porque ¿quién le dio el bocado de pan a Judas? Un bocado de pan de Jesús, pero este ya estaba lleno de cosas malas. Judas ya tenía pervertido su corazón. Entonces dice ahí en esa versión que él toma el bocado y Juan dice, ¡oh! Él se enteró, y luego codea a Pedro y Pedro dice, ¡oh! Y los demás no entendieron. Usted lee las versiones, los diferentes evangelios, los demás no entendieron qué estaba pasando. Creyeron que eso significaba que de Judas tenía que ir a comprar algo para traer para la cena. Los demás no lo entendieron. Pero Judas salió, y en ese lapso, en ese tiempo acontecimiento, Judas se quita la vida. Se da cuenta cómo termina la gente imprudente, la gente que no permite que la obra del Señor llegue a ellos, terminan con destinos diferentes a los que fueron asignados. Terminan mal, muy mal. Y hay gente que espero que no seamos nosotros, que terminemos solos, abandonados, desechados por nuestra propia familia, porque nuestros comportamientos fueron tan malos que cada reunión estábamos buscando hacer el mal. Que en cada oportunidad hacíamos comentarios imprudentes, que siempre le estábamos sacando el trapito sucio a la gente. Ojalá que no seamos de esos, amén. ¿Cuánto lo creen así? No vamos a ser de esos, debemos cuidarnos. Y mira el tercer detalle, Lucas 22, 24, verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Primero, como lo leíamos, Jesús tiene que tener una conversación incómoda con ellos. Pero ellos no sabían que eso tenía que suceder, porque ellos no tenían en su mente que era la última cena. Lo segundo es que a veces nos dejamos influenciar. Tenemos que evitar esa influencia del diablo y aprovechar cada momento que tengamos en nuestra vida para servirle al Señor. Pero dice aquí lo tercero, y hubo también una disputa entre ellos sobre quién sería el mayor. No sé si usted logra ver el panorama desde la misma perspectiva que lo veo yo, pero es que era la última cena con Jesús. ¿Usted cree que ese era el tema de más importancia? ¿Se le parece a la vida nuestra? Que estamos los días pasándola peleando y discutiendo por cosas que no vienen al caso. Que si quedó salado, que si faltó, que si quedó otra vez huevo con arroz, qué pereza, pero porque me toca ir a trabajar, pero qué fastidio, pero a mí nadie me quiere, pero todos me odian. Y estamos en una discusión constante con nosotros mismos, tan feo, tan alto, tan bajito, tan gordo, tan chiquito, tan flaquito. ¿Por qué soy así? ¿Por qué esto? Y peleamos con todo el mundo. Y andamos en una situación de discusiones. Entre los discípulos empezaron a pelear, y yo creo que Jesús sentado a la mesa diciendo, ay, por esto pelean. Y usted nota en la versión de Lucas que dice, y volvieron a discutir y hablaron sobre diferentes temas. ¿Cuántos de nosotros, y no quiero que usted levante la mano, pero quizá hay alguien entre nosotros que vino discutiendo de la casa con alguien? ¿Usted tiene garantizado que va a volver a casa y ese familiar va a estar? Y puede que usted diga, es que yo tengo la razón y es que así es como tiene que ser, pero tiene que discutir, tiene que salir enojado. Dice la Biblia, ¿haces bien con enojarte tanto? ¿Hacemos bien con mantenernos en discusión con todo el mundo? ¿Hacemos bien? Mire, es mucho mejor tener la paz que tener la razón.
muchísimo mejor. Y si usted es de los que tiene que agachar la cabeza por amor a Cristo, hágalo, siente sus límites, coloque sus precedentes, sea siempre correcto en lo que haga. Pero hay discusiones que usted y yo deberíamos estar evitando. Hay conversaciones en las que no deberíamos participar. Hay cosas en las que yo digo, ¿sabes qué? A veces me hacen comentarios imprudentes y yo, la Alexandra de ahora, no la de antes, pero la de ahora, yo me río y yo, ok, bueno, sí, está bien. Y yo me voy y yo digo, Señor, que todo eso se me olvide, no le voy a dar trascendencia a eso. Dijeron X y Y, bien. Hablaron de lluvias, ok, es tu obra, del pastorado, que si hicimos, que si no hicimos, que si en la casa, que si tenemos, no tenemos, ok. Yo digo, está bien, respiro profundo y digo, ¿para qué me amargo la vida? ¿Para qué me daño yo mi existencia? Porque usted viene, recibe de Cristo, usted recibe, es lleno del Espíritu Santo, usted adora, usted canta, pero si llega a su casa a discutir por simplezas y tonterías, déjeme decirle que es una vasija fragmentada que se le está derramando el vino. Se está saliendo lo bueno que Dios le está dando. Y hay que evitar eso. Si supiéramos que es la última cena, yo creo que la aprovecharíamos de una manera totalmente diferente. Quiero que piensen esto. ¿Cuántas discusiones deberíamos evitar nosotros? ¿Haces bien, hacemos bien con estar discutiendo y peleando por tantas cosas? Las mujeres, levánteme la mano. Dicen que las mujeres, a ver, levánteme la mano las mujeres. Dicen que las mujeres somos cantaletosas. Amén, así es, ¿no? Ojalá que las de lluvias no. Mujer sabia edifica su casa, mas la cantaletuda la destruye. Porque la cantaleta no construye, la cantaleta no ayuda, no es buena, no edifica, no trae paz. Los hombres escuchan como ruido blanco cuando ya, ay, sí, y ahí sigue, y no, eso no ayuda. Mujeres, debemos aprender a ser sabias. Hay cosas en las que no deberíamos discutir ni pelear, porque ¿para qué? La vida es mucho más importante que un plato sucio o un plato limpio. Es mucho más valiosa la vida que eso, es mucho más valiosa. Los caballeros muchas veces ya se van al otro extremo. Ya no es que hablen demasiado como las mujeres, como nosotras, sino que ya no hablan nada. Entonces también eso es motivo de disgusto, motivo de pelea. ¿Y para qué? Bueno, no todos, hay hombres que sí hablan mucho. Pero ¿qué ganamos nosotros con enojarnos tanto? ¿Qué ganas tú con darle un insulto a tu familiar? ¿Qué ganamos nosotros con intentar cada vez que se pueda tener la razón? Hay que sacar la bandera blanca. Haga así, vamos a sacar la bandera blanca, porque no podemos permitirnos perder lo que Dios quiere hacer en nosotros por querer tener la razón. Y los discípulos querían intentar tener la razón. Ellos querían saber quién sería el mayor, quién tenía el mejor reino, cómo iban a lograr las cosas, quién de ellos sería más conocido. Y Jesús los miraba y decían, si supieran de qué se trata, si tan solo supieran cómo es el asunto, no estuvieran discutiendo de eso. Mis amados, muchas veces nosotros nos las pasamos viviendo la vida sin saber que el día de mañana solo Dios sabe si vamos a estar. Y este mensaje te lo quiero dejar en tu corazón para que pensemos y meditemos en esto. Meditemos en esto. ¿Qué tal que este fuese tu último servicio a Dios? ¿Te imaginas, Mayerly y las profesoras de escuela dominical, que fuera la última vez que pudieran predicarle a los niños? Que fuera la última enseñanza que ellos pudiesen recibir. ¿Qué les enseñaríamos? ¿Te imaginas que esta es la última vez que hubieses podido cantar, adorar o estar aquí sirviendo en las diferentes áreas? ¿Cómo lo harías? Mira, si esta fuese mi última predicación, yo digo, Dios mío, ojalá que no. Pero ¿cómo lo haríamos? ¿Qué tal si al salir te encuentras con alguien y tú no sabes si es su última oportunidad de escuchar un mensaje de salvación? ¿Cómo lo haríamos? Moisés le dijo algo. Dijo de la siguiente manera: Señor, es que esta es gente terca. ¿A cuánto les ha pasado? Y dice: Señor, es que esta es gente terca. Este pueblo tuyo es muy terco. ¿Qué hago con ellos?
No sé ni qué hacer con ellos. Y la respuesta de Dios es: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Lo repito. La respuesta de Dios no fue: sí, yo entiendo, son gente y qué difícil, pobre de ti, mejor no hagas nada. Le dijo: para gente difícil, présteme mucha atención, no se distraiga con nada. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares difíciles? De nuevo, ¿cuántos tienen familiares difíciles? Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted será el difícil de su familia? Para gente difícil, el texto dice, es difícil, pero dice: mi presencia irá contigo. Para gente difícil, lo que tú necesitas es ser lleno de la presencia de Dios. Dios te dio la familia que te dio por un propósito, punto. No lo discutas con Dios. Dile al Señor: Señor, lléname de tu presencia. Y dice: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. O sea, no es que tan difícil sea tu familia, no es que tan compleja sea la situación que estés viviendo, es que tú y yo necesitamos de la presencia de Dios para vivir cada día como corresponde, cumpliendo propósito. ¿Cuántos lo creen así? Necesitamos de la presencia de Dios. Usted me dirá: ¿cómo puedo sostener esa conversación incómoda con esa persona o ese familiar si ni siquiera se da la oportunidad de hablar? Primero llénese de la presencia de Dios y luego vaya y busque esa conversación incómoda. Ore primero, llénese de Dios y luego busque esa conversación. Pero ¿cómo hago para evitar de que todas esas influencias del diablo lleguen a mi vida y yo no viva mi día con la expectación de servirle al Señor, con las ganas de hacer hoy todo lo que tenga que hacer? Si el diablo viene y me empieza a hablar y me empieza a decir que no importa y empiezo a desanimarme y una cantidad de cosas, mira, llénate de la presencia de Dios, porque si te llenas de Dios, el diablo, por más que te mande ataques e influencia, no va a poder contigo. Hay gente con la que el diablo no puede. Hay gente con la que el diablo no puede, porque esa gente está llena de Dios. ¿Hay alguien lleno de Dios aquí? Y por último dice que estaban discutiendo. Jesús les dice, más adelante salen de la cena, verso 39, Lucas 22, 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Oren para que no entren en tentación. Y él se fue a orar aparte. Y luego volvió, ¿y cómo los encontró? Durmiendo, como algunos hoy, durmiendo. Y volvió y les dijo: oren para que no entren en tentación. Y no necesitaban era que oraran por Jesús. Para que ellos no entraran en tentación, la oración les bendecía era a ellos. Porque Jesús estaba orando, Él estaba haciendo lo suyo. Pero ellos necesitaban orar para no entrar en tentación. Porque es que tú y yo tenemos una tentación constante de huirle a ese propósito, de mantener una situación difícil en la familia. Hay unas tentaciones muy grandes. Hoy se quiere dañar la esencia de la familia, la constitución familiar se quiere dañar, la están intentando dañar, afectar la imagen ideal de Dios de la familia. El mundo la quiere dañar. Y tú y yo necesitamos orar para no entrar en tentación y evitar que el diablo dañe nuestra casa y nuestro hogar. Necesitamos orar, meternos con Dios, llenarnos de Dios. Quiero que pienses, si hoy fuese la última oportunidad que tienes para predicarle a alguien de la palabra, ¿lo harías? ¿Qué tal que sea la última oportunidad que tus familiares tienen hoy para escuchar un mensaje de salvación y te va a usar Dios a ti?